Buenos días a toda nuestra amable audiencia multimedia que sintoniza cada sábado este programa La Voz de los Derechos Humanos. Un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que dirige a propósito el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Hoy tendremos un programa cargado de muchas cosas interesantes y como cada sábado yo soy José Enrique Méndez. Buenos días, Xiomara Pimentel. Buenos días, José Enrique. Buenos días, queridos amigos multimedia y personas que nos siguen, que nos escriben, que nos piden que continuemos con estos temas informativos, educativos, que sirven como una pauta, como algo que se espera con mucha esperanza, porque tratamos todos los sábados un tema diferente ligado a los derechos humanos, derechos inalienables en el ser humano. Estamos disfrutando este mes de diciembre y queremos para todos ustedes desear desde ya un sábado espléndido. Así es, y justamente estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, ¿verdad? Y el multilateralismo. El multilateralismo, que es una palabra muy difícil. Un poco difícil. Se ha convertido hoy ya en una parte importante, ¿verdad? Para enfrentar la crisis climática, los derechos humanos, el desarrollo humano, la representación de la mujer, en todas estas actividades, el mismo derecho a la educación de calidad. Y hay personas que hacen muchísimas actividades, que colaboran, pero hoy tenemos a una persona que no solamente colabora, sino que lleva esas actividades a la acción. Nos acompaña la señora Julia Sánchez, quien está con nosotros en este programa. Buenos días, señora Julia Sánchez. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí. Realmente es un placer para mí tener esta oportunidad de conversar con ustedes. La señora Julia Sánchez es la coordinadora residente de Naciones Unidas en la República Dominicana y vamos a tener un diálogo con usted hoy para conocer un poco más y para que nuestro público, no solamente los militares, sino toda la población civil que nos escucha a través de nuestras diferentes frecuencias de radio, televisión y multimedia, pues se entere de estos temas tan importantes para el mundo. Claro que sí. Y yo creo que debemos de iniciar por lo elemental. ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué función desempeña aquí en la República Dominicana? Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y quisiera empezar felicitándolos realmente por esta iniciativa. Como me explicaban antes de que empezáramos el programa, ustedes tienen una misión educativa, ¿verdad? De crear estas conversaciones con el público para que la gente se entere y pueda reflexionar sobre temas importantes. Entonces realmente los felicito por esta labor. Y gracias por invitarme a mí, es realmente un placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué hace las Naciones Unidas? Yo empezaría quizás aclarando o contestando la pregunta, ¿qué es Naciones Unidas? Porque a veces hay un poco de confusión, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es escuchar bien la palabra, ¿verdad? Las dos palabras. Correcto. Las Naciones Unidas. A veces la gente piensa que eso es algo allá, que es una organización que está allá, con la que nosotros no tenemos mucho que ver, que la gente que trabaja en Naciones Unidas, eso es Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas son las Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas. Y República Dominicana es obviamente Estado miembro de Naciones Unidas, y es más, es uno de los estados que conformó las Naciones Unidas. De los primeros 51 estados que ratificaron la creación de esta organización, ahí estuvo República Dominicana. Entonces, desde sus inicios y hasta ahora, República Dominicana es un miembro muy activo de Naciones Unidas. Entonces, yo soy empleada de Naciones Unidas, soy la coordinadora residente en el país, pero mis jefes son los países, son los estados miembros, ¿verdad? Entonces, los estados miembros se reúnen en el contexto de Naciones Unidas. Naciones Unidas es como una plataforma que reúne a todos los países del mundo para que decidan el accionar conjunto. Entonces, esa palabra que es difícil, a mí me cuesta mucho, multilateralismo, ¿qué es? Es la cooperación. Lo que quiere decir esa palabra es la cooperación, ¿no? Son múltiples países que colaboran juntos para un bien común. Eso es. Entonces, el trabajo de Naciones Unidas es ese, es que reúne a los países que nos dan mandatos a los empleados para colaborar, en este caso en República Dominicana, para progresar en temas de acciones.
para cumplir los derechos humanos. Al final de cuentas es eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en República Dominicana, Naciones Unidas está representada por 14 agencias, lo que llamamos agencias, fondos y programas que trabajan en el país. Yo les voy a dar un par de ejemplos que seguro son más conocidos para ustedes y para la audiencia. Correcto. UNICEF, por ejemplo. Okay. Seguramente han oído hablar de claro, UNICEF, sí. Claro que es una agencia que trabaja con los derechos humanos de los niños. UNICEF. Esa es una agencia que tiene muchas actividades, programas, proyectos aquí. Otra es el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabajan temas de gobernanza, una diversidad de temas que están aquí hace mucho tiempo. Ese es otro. Entonces, así tenemos Banco Mundial, es otro que quizás mucha gente ha oído hablar. FAO. La FAO, con la agricultura, exacto. Entonces, así hay 14 que tienen oficinas y programas aquí. Nosotros tenemos más o menos más de 300 empleados en Naciones Unidas acá, casi 400 en realidad, de los cuales el 90 y tantos % ¿no? son dominicanos y dominicanas. Esa es otra cosa que yo aprovecho para aclarar en el espíritu educativo, porque mucha gente dice, esos son esos extranjeros que vienen aquí a decirnos que tenemos que hacer X o Y. No es así, la mayoría, la gran mayoría de los empleados, líderes y colaboradores en Naciones Unidas son dominicanos y dominicanas, que están trabajando para trabajar con el Estado, con la sociedad civil, con el sector privado también, para avanzar lo que llamamos la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces ya hablamos de agricultura, niñez, hay todo tipo de temas, y aprovecho para mostrarles, y como tenemos también ahí el video, este es el marco de cooperación, que es el marco, este es un resumen ejecutivo, pero este marco que es acordado y firmado con el gobierno dominicano resume lo que hacen todas estas agencias a nivel del país, a nivel de República Dominicana. Entonces tenemos 4 objetivos macro, ¿verdad? Sí. Tenemos todas estas agencias trabajando, y quisiera por último mencionar que también hay otra docena de agencias, fondos y programas que no tienen presencia en el país, pero que igual están colaborando. Les doy un ejemplo que quizás, les voy a dar 2 ejemplos. Uno es la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sí. Entonces, ellos vienen casi cada mes, hay una misión de la CEPAL en el país. Hay un grupo que viene a hacer un estudio, apoyar en una capacitación, un taller, etc. Entonces, están constantemente apoyando, pero no tienen oficinas aquí. Otro que es muy importante es ONU Turismo. ONU Turismo es una agencia de Naciones Unidas que tiene muchas implicaciones, muchas actividades aquí, pero que no tienen oficinas ni personal, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas colabora con el país de esas 2 maneras, a través de las agencias, fondos y programas en el país, y a través de otras agencias que vienen a dar apoyos muy puntuales. Y eso es asistencia técnica, es apoyo en fortalecimiento institucional, a veces es la implementación de programas piloto, modelo, mucha capacitación, acompañamiento técnico, o sea, es ese tipo de actividades. Sí. Yo tengo unos apuntes que producción me hizo llegar, y es que usted cuenta con más de 25 años de experiencia en asuntos de cooperación para el desarrollo, asistencia humanitaria, incluyendo en el contexto del manejo de conflictos, ¿verdad? Y la conciliación de la paz. Yo estoy hoy medio, la conciliación de la paz, y que también usted fue directora general de Action ID International, como también fue presidenta y directora general del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional y directora regional para Asia, del Centro de Estudios de Cooperación Internacional, como veo aquí también, y otras experiencias. Pero en sí me gustaría llevarle al público una preguntita. Su trabajo como coordinadora, ¿en qué consiste? Aparte de toda esta experiencia. Bueno, toda esa experiencia me ha preparado para un trabajo que es muy interesante. En el sistema, como yo les explicaba ya, tenemos estas 14 agencias, fondos y programas que trabajan aquí. Cada una tiene su propia estructura, ¿no? La FAO tiene su representante, su staff, su oficina. Compartimos oficinas, pero tienen su espacio. UNICEF igual, PMA, que es otra, el Programa Mundial de Alimentos, OPS, la Organización de Salud Panamericana, etc. Entonces, cada una tiene su estructura, su staff. Pero, ¿cómo hacemos para que todo eso se represente en un documento, en un acuerdo con el gobierno, que eso tenga coherencia,
que se coordine bien, que se complementen las agencias, que no compitan, que no dupliquen, sino que más bien maximicen su impacto. Ese es el trabajo mío y de mi equipo. Exacto. Entonces nosotros, la oficina de coordinación, en cada país hay una oficina de coordinación y una coordinadora residente. Yo soy la persona de mayor rango en el país, represento al secretario general de las Naciones Unidas en el país y mi función principal es apoyar a la coordinación para que seamos más eficientes, que tengamos mayor impacto, que no dupliquemos esfuerzos, ¿verdad? Entonces ese es mi parte de todo ese trabajo, sí. que suele ser muy arduo, ¿verdad que sí? No siempre es fácil, sí, no siempre es fácil. No siempre a mí me encanta, pero requiere mucha paciencia, buen humor, diplomacia, ¿verdad? Para que animar a la gente, crear espacios, identificar oportunidades. Justamente les estaba comentando antes de que empezáramos de un programa que tenemos un diplomado en Derechos Humanos para Comunicadores, por ejemplo, y ahí tenemos a todas las agencias colaborando, a muchas agencias, cada una dando su capítulo, su especialización. Ese tipo de iniciativas interagenciales son las que nosotros fomentamos y apoyamos. Yanela no me llamó para No, ya lo vamos a llamar. Bueno, pues me retrotraigo en el tiempo, en el espacio, y recuerdo hace unos años atrás, el primer informe de las Naciones Unidas fue presentado en el auditorium de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y yo tuve el honor de ser la presentadora, Seara Hatton, que es un economista. Ese era el informe de desarrollo humano. El informe de desarrollo humano, mucho impacto, y tengo ese documento inclusive autografiado por la persona que dirigía el PNUD aquí en el país. Sí. Y es un excelente ejemplo de las contribuciones que ha hecho Naciones Unidas al país, ¿verdad? En momentos críticos de su desarrollo, que ha podido traer esa experticia, ese análisis de datos, ayudar en algo novedoso en ese momento, porque en algún espacio se miró casi como cierta injerencia, pero realmente no lo fue. Fue conjuntamente con la academia y con los principales apoyos de todas las agencias. Y en ese sentido, y ya de cara al día de hoy, al día a día que vivimos hoy, de acuerdo a los desafíos que vive este mundo global, este mundo que es un pañuelo sin fronteras, ¿en qué contribuye la ONU para colaborar con nuestro país y superar, estar al frente y superar esos desafíos? Perfecto. Entonces, en el marco de cooperación, justamente tenemos 4 áreas que han sido identificadas para el periodo 2023-2027. Y para identificar esas áreas, el ejercicio es importante de tener un diálogo con el gobierno, sobre todo con el gobierno, también con la sociedad civil y otros actores, de qué es lo que necesita el país en este momento, de nosotros, ¿verdad? Porque el país ya, comparado con ese momento de ese informe, por ejemplo, ha habido mucho progreso. Estamos hablando de años 90. Ha habido mucha institucionalización, tenemos el modelo económico que es muy exitoso, ha habido recursos, ha habido el 4% de educación, o sea, han pasado muchas cosas. Entonces, en el momento actual, o en el 22, cuando se estaba haciendo esta planificación del 23 al 27, la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde hay todavía, porque el país está progresando y se está desarrollando, pero dónde quedan áreas donde el trabajo conjunto con Naciones Unidas, trayendo experticia de afuera, experiencia de otros países, expertos internacionales, movilizando recursos aquí, podemos aportar? ¿Cuáles son esos temas? Entonces, un tema importante es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Aquí estamos en un país insular, es una isla, es particularmente vulnerable, como son todas las islas, a los impactos del cambio climático. Entonces hay mucho trabajo que hacer en prevención, en resiliencia, preparación, etc. Entonces ese es un área que hemos identificado donde queda mucho trabajo que hacer. Todavía tenemos que tener esos momentos como ese momento de ese informe, ¿verdad? Donde decimos, ok, por aquí va la cosa, y aunque sea un poco difícil de oír la noticia, aquí está el trabajo y podemos trazar para dónde tenemos que ir. Entonces, ese es un área muy importante. Otra área tiene que ver con la economía inclusiva. La economía aquí es un éxito, ¿verdad? Tenemos un modelo exitoso. Este país es la envidia de la región. Estable, crecimiento alto y estable. O sea, nadie tiene eso.
Sin embargo, sabemos, y esto lo dicen ustedes, los dominicanos, más que nosotros, que hay gente que no se está beneficiando de ese crecimiento todavía. Queremos que se beneficien, y la Estrategia Nacional de Desarrollo lo dice claramente, ¿verdad? Que el país se compromete a que el desarrollo sea sostenible y que beneficie, inclusivo, que beneficie a todos. Sí, pero ahí hay desafíos. Los emprendedores y todo este tipo de acciones que también ustedes las mujeres, empresarias, etcétera. Entonces, ahí hay toda una serie de desafíos, inclusive cómo vamos a incluir en la economía a gente que tiene discapacidades. O sea, hay todos los temas que son temas de derechos humanos, ¿verdad? Que son difíciles. Yo siempre pienso en esto como que tenemos una carrera de 100 kilómetros y los últimos 2 kilómetros son los más difíciles porque ya estamos cansados, pero tenemos que llegar al final, ¿verdad? Entonces, llegar a esas últimas poblaciones, a los más desfavorecidos, los más excluidos, los que están en áreas más remotas, eso es lo que cuesta más. Esta primera parte es más fácil, ¿no? No es que sea fácil, pero es más fácil. Pero cuando ya hemos logrado reducir la pobreza en un 80%, 85%, ese último 15, 10%, ese más costoso, donde hay que ponerle más innovación, hay que buscar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros apoyando a voluntad, a la integración. De cómo hacemos esa última parte. Usted, señora Julia, usted ha mencionado en su diálogo en este momento 2 palabras que me llamaron poderosamente la atención, que es esa brecha de desigualdad que existe todavía en las clases más vulnerables. Y me gustaría preguntarle, en este contexto de desigualdad que parece que crece en algunas que otras zonas, ¿cuáles estrategias están ustedes implementando o puede recomendar la Organización Nacional de las Naciones Unidas para que podamos alcanzar, para que se pueda llegar a esas personas que todavía siguen siendo vulnerables, para que estemos, diríamos, a la par, que lo necesitan? Que todos se beneficien. Esas estrategias. Sí, con mucho gusto puedo dar unos ejemplos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que se tienen que hacer. Primeramente, recordarles, porque ustedes sin duda están al tanto, que el lema con el que nosotros captamos ese espíritu de no dejar, se dice no dejar a nadie atrás. No, y yo he oído que la gente eso lo está usando mucho. Sí, no dejar a nadie atrás. Eso nos dice. Sí, ha pegado muy, no dejar a nadie muy atrás. Pegajoso. Entonces, para no dejar a nadie atrás, y les comento que esto es en todos los países del mundo. O sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron por todos los países. Yo he vivido un buen tiempo de mi vida en Canadá, y en Canadá, por ejemplo, los pueblos indígenas, que son el 4% de la población, como mucho, es desfavorecida. Entonces, en Canadá también hay gente que se está quedando atrás, aunque es uno de los países más ricos del mundo. Sí. Entonces, eso no es un desafío de país pobre, es un desafío del desarrollo, ¿verdad? Que cuando uno progresa, tiene que asegurarse y cuesta de llevar a todos. Entonces, aquí en República Dominicana, para darle un par de ejemplos, todo el trabajo con Supérate, ¿verdad? De identificar, por ejemplo, estamos trabajando, apoyando a Supérate para tener un sistema que cuando hay emergencias naturales, huracanes, ciclones, lluvias, inundaciones, que ellos puedan identificar dónde están las personas más vulnerables a ser impactadas negativamente por esos eventos naturales y poder rápidamente desplazar apoyo a esa gente porque ellos van a ser los que van a recibir el impacto de manera temprana y de manera más dura. Entonces, esa es una manera de no dejar a nadie atrás en el caso de emergencias que lamentablemente por ser una isla, este país está constantemente expuesto a eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en el tema de educación. El 4% garantizó que casi todo el mundo aquí tiene acceso a la educación pública. Sin embargo, sabemos que hay un tema de educación, de calidad de educación, ¿verdad? Entonces, ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación y otros para innovar y ver, bueno, recursos no faltan. Lo que falta ahora es innovaciones, metodologías, diferentes maneras de usar esos recursos para que no solo todos los niños estén sentados en sus pupitres, sino que realmente todos los niños, aunque vivan en sitios muy alejados, aunque sus familias no puedan pagarle una escuela privada, puedan tener una educación de calidad que les permita participar en este modelo económico de futuro exitoso, etc. Sí, claro. Entonces, esos son algunos ejemplos, algunos son grandes, algunos son pequeños, de cómo tenemos que estar prestando atención a quién se está quedando atrás. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿quién se está quedando atrás y qué hacemos para específicamente incrementar las oportunidades de esas personas a que se integren? Aplaudimos de corazón
esa iniciativa. Por ejemplo, José Enrique es un maestro de vocación y de ejercicio, y yo una maestra graduada, pero que he tenido poca oportunidad porque dirigí mis acciones a otros temas, ¿verdad? Pero de corazón. Se ve maestra siempre. Exactamente, sí. Y porque me encantó, lo que más me gustó en ese sentido es saber que uno puede amar a ese alumno, y al amarlo uno es capaz de enseñarlo. Y eso lo reflejo en estos 80 años que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana con esta participación de las Naciones Unidas. Ustedes han venido y, tal como usted dice, están atentos con su mirada siempre dirigida a todas las naciones, y a ver cómo en una orquesta, pues cada instrumento, cada músico forma esa parte importante, ¿verdad? Y en ese aspecto de fortalecer la cooperación multilateral, ¿qué impacto usted nos puede decir en este momento que ha recibido con mayor dedicación y éxito la República Dominicana? Le voy a contestar esta pregunta, pero si me permite hacer trampa, quiero contestarle la pregunta opuesta también. Vamos a hablar de los impactos acá, y hemos estado hablando un poco, ¿no? Pero también para Naciones Unidas, para el resto del mundo, es muy importante lo que República Dominicana aporta al mundo. Justo el mes pasado, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia Basada en Género. Sí. ¿Por qué en todos los países del mundo en ese día se conmemora ese tema tan importante, y que lamentablemente todavía es un tema no solo aquí en ese país? Si me permite, doña Julia, usted ha dado en el clavo. Mucha gente me aborda y me dice, no violencia contra la mujer. Y hay una crítica, usted lo ha dicho ahora, basada en el género, porque es en el género humano. Nosotros aquí, por las mariposas, por esa repercusión histórica y nacional, pues lo dirigimos y lo enmarcamos, ¿verdad? En la época de la tiranía. Pero usted ha dado en el clavo. Y yo diría que es así que nosotros debemos de enfocarnos en el género, porque ya varios profesores y varios amigos me han dicho, Xiomara, pero es que entonces hay contra la mujer, y nosotros los hombres. Y discúlpeme que la interrumpí. No, gracias por eso. Y esas son buenas conversaciones que conmemorar ese día nos permiten tener justamente, ¿no? Y hablar de las estadísticas. Claro, hay violencia hecha contra hombres, hay violencia contra niños, que también es un problema, pero el problema de la violencia contra las mujeres, o sea, basada en género porque son mujeres, es una epidemia, realmente es muy grave, ¿no? Sí. Y eso no es solo en República Dominicana, es en muchos países, casi todos los países del mundo siguen sufriendo ese problema. Entonces, usted lo mencionó, las mariposas, ¿verdad? Las hermanas Mirabal fueron las que impulsaron a República Dominicana, en honor a su memoria, a que se pasaran estas resoluciones. Fueron 2 resoluciones en Naciones Unidas para que se fijara el 25 de noviembre como Día Internacional para hablar de estos temas, para tomar conciencia y para actuar, ¿verdad? Entonces, esa es una contribución. Eso no se estaría dando de esa manera si no fuera por República Dominicana y por lo activo que es y lo comprometido que es República Dominicana en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, esa es al revés de la pregunta que me hizo usted, pero quería hacer ese punto que es muy importante. Fabuloso. ¿No? Que somos las Naciones Unidas y que todos contribuyen y se benefician. Y que es una carretera de 2 vías. 2 vías. ¿Verdad? Que uno recibe y uno da. Y mientras más progresa la República Dominicana, más es capaz de contribuir y beneficiar al mundo de lo que aquí se entiende, se hace bien, etcétera, etcétera. Así También tuvimos hace poco un evento donde tuvimos el gusto de escuchar musicalmente y también unas palabras de un artista, un antropólogo en realidad, Eddie Sánchez, que fue parte del equipo que logró de que UNESCO reconociera el merengue y la bachata como patrimonio universal del mundo, por UNESCO. Y entonces, y era muy bonito escucharlo porque realmente es una contribución al mundo, ¿no? A todo el mundo le gusta la música, mucha gente reconoce esa música mundialmente, y ese es un regalo que le hace República Dominicana al mundo. Y a través de Naciones Unidas, de este multilateralismo, de esta cooperación, se logra
que eso se comparta de manera bastante fácil. Sí, es un tesoro, igual que nuestra zona colonial y las zonas coloniales de las demás. Y que no se queda solo aquí, sino que se comparte con el mundo. Pero voy a ser buena alumna y voy a contestar su pregunta. Yo creo que a través del mundo hay muchas cosas, a través de la historia, hay muchas cosas que Naciones Unidas ha traído y ha contribuido al desarrollo de República Dominicana. Usted ya mencionó una, que fue todo el proceso de hacer los estudios territoriales, de identificar las áreas de pobreza, el índice de desarrollo humano, que ayudó a que el país se enfocara en dónde tenía que poner esfuerzos para desarrollar. Sí. Un poco siguiendo con en ese mismo tema, hoy ya es un poco más sofisticado, entre comillas, diría yo, el apoyo que estamos dando, mucho más puntual, porque el país ha progresado mucho, pero en este momento estamos colaborando muchas agencias, son como 5 o 6 agencias, con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda y Economía, ahora, con un mecanismo para que el presupuesto de la nación y la cooperación internacional y los fondos del sector privado se identifique cuáles están contribuyendo a qué objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, eso antes no se sabía con precisión. Entonces, eso permite que el gobierno vea claramente de dónde vienen los fondos, dónde nos faltan fondos, dónde tenemos muchos fondos pero no estamos viendo progreso, entonces hay que pensar en otra manera de hacer las cosas. Redirigirlos. Exacto, y entonces tener más control sobre los recursos que se están movilizando a nivel del país y de la cooperación internacional para lograr los objetivos del país. Entonces, eso es algo muy técnico, ¿verdad? Pero que empodera al gobierno a poder seguir progresando, y en esa última milla, como decíamos, esos últimos kilómetros donde es más difícil llegar a no dejar a nadie atrás, se necesita ese nivel de precisión, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una larga historia que empezó con ese índice y que ahora ya está mucho más avanzado. El país aprobó su Estrategia Nacional de Desarrollo, hay todo un compromiso con los derechos humanos, se han hecho estudios sobre grupos vulnerables y ahora estamos viendo cómo apoyamos la presupuestación del país para que esos recursos que son necesarios vayan a esas necesidades específicas para no dejar a nadie atrás. Bien, en noviembre estuvo muy cargado, o el mes pasado, de muchísimas actividades en favor de las luchas de las mujeres, de las conquistas de ustedes, las mujeres, se va en todo el mundo, nosotros también aquí en la República Dominicana, con fechas muy importantes. Pero en cuanto al tema de la mujer, ¿cómo valora usted en ese sistema multilateral los avances, la participación de la toma de decisión de las mujeres en espacios, ¿verdad?, internacionales? ¿Cuál es su valoración acerca de eso? ¿Y cuáles avances ya nosotros podemos decir que hemos logrado, que nos faltan por alcanzar para continuar viendo ese liderazgo que las mujeres tienen hoy en el mundo? Gracias por la pregunta. Efectivamente, desde el mes de noviembre, justamente el 25 de noviembre, hasta el 10 de diciembre son lo que se llaman los 16 días de activismo, alrededor de 25 de noviembre al 10 de diciembre. Entonces, ese es un periodo que se ha dedicado, arrancando con el 25 de noviembre, donde se conmemora o se marca el Día de la No Violencia basada en género, hasta el Día de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, es un enfoque, se invita al mundo a enfocarse en los temas de los derechos de las mujeres en particular, o es hasta el 8 de diciembre, quizás, hasta el 10 de diciembre. Hasta el 10. Entonces, eso es algo importante, y entonces efectivamente estamos desde ese momento hablando mucho de estos temas. El tema de las mujeres en el multilateralismo es muy importante porque hay estudios que se han hecho ya en muchos países que demuestran claramente que cuando las mujeres se involucran, cuando hay más involucramiento de mujeres, por ejemplo, en procesos de paz, ¿no? Después de una guerra civil, donde se arman las comisiones de paz, las negociaciones. Cuando hay mujeres que participan en eso, los resultados son más sostenibles. Hay toda una serie de teorías de por qué, pero el hecho es que así es, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno de nosotros puede entender eso como algo lógico, ¿no? Mitad de la población, si no están incluidos, pues las cosas no van a ser tan sólidas como serían si están representadas esas perspectivas de la mitad de la población. Pero bueno, cual sea el caso, hay evidencia de que eso es así. Entonces es muy importante seguir abogando para que haya más espacios para las mujeres a nivel
de todo lo que es la diplomacia, las relaciones internacionales, los acuerdos de paz, etcétera. Estamos avanzando, el mundo está progresando, pero todavía no estamos igual, ¿no? Yo les comentaba al principio de que para mí es primera vez que estoy trabajando en Naciones Unidas y es parte de ese esfuerzo, yo soy parte de ese esfuerzo de traer más mujeres a roles de dirección en las Naciones Unidas. Nuestro secretario general actual, Antonio Guterres, cuando él asumió el cargo ya hace casi 10 años, él se comprometió personalmente de que él iba a asegurar de que en Naciones Unidas hubiera paridad. O sea, que a todo nivel de la organización hubiera igual número de mujeres que de hombres. Bueno. Y eso no es fácil. No es para nada fácil. Entonces, entre varias medidas que han tenido que tomar para que él logre ese cometido, han traído mujeres de manera bastante proactiva a que ocupen puestos de nivel bastante alto, han traído del sector privado, han traído de la academia y han traído de la sociedad civil. Entonces yo fui parte de esa oleada, ¿verdad? Qué bueno. Pero bueno, entonces se están haciendo esfuerzos importantes, hay mucho más que hacer. Nuevamente ahí República Dominicana tiene una historia interesante. Cuando se firmó el tratado para crear Naciones Unidas hace 80 años y 2 años después se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes saben que República Dominicana tiene una representante Doña mujer, Minerva, sí. Doña Minerva, exacto, que ella con otras 4, creo que fueron 4 o 5 otras mujeres, no había muchas, ellas hicieron campaña interna para que se asumieran ciertas lenguajes, ¿verdad? Y ciertas normativas importantes que nos abrieron camino para que pudiéramos abordar este tema. Y eso hace 80 años y seguimos con ese trabajo, ¿no? No es un trabajo que hemos terminado, la tarea sigue pendiente, pero sí estamos viendo progreso y es sumamente importante. Qué bueno. Así es increíble como el tiempo transcurre cuando estamos en un tema tan interesante, ¿verdad? Y ya mirando hacia el futuro, estrategias y oportunidades a identificar a futuro, ¿no? Pero el futuro es hoy, no podemos esperar. Lo que tenemos es que agradecerles a ustedes que de manera estratégica nos están acompañando, están haciendo esa labor y tenemos que agradecerlo y tenemos que imitarlos, ¿verdad? Esa resiliencia con la que nosotros los dominicanos sabemos en muchos casos estar de rodillas pero de nuevo levantarnos, esos planes estratégicos a futuro próximo, inmediato, si los puede compartir. Con gusto, sí. Bueno, yo quisiera quizás volver a mi felicitación inicial, ¿no? Y realmente no dejar de recalcar que es muy importante que República Dominicana tenga instituciones como las que ustedes apoyan y que son un reflejo de ese compromiso a los derechos humanos, ¿verdad? República Dominicana ahorita, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas está en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, o sea, siempre están afuera del país activamente involucrándose y apoyando esta agenda y a nivel nacional obviamente tienen un compromiso importante con los temas de derechos humanos. Ustedes, al igual que yo, saben que en este momento hay yo diría ataque, quizás una palabra un poco fuerte de decirla, pero yo creo que eso es real. De ciertos espacios hacia toda la agenda de derechos humanos. Sí. Y los derechos humanos, yo creo que ese sí que es un trabajo que nunca vamos a poder decir, lamentablemente, ni nosotros, ni la gente, que ya se terminó y que nos podemos ir a la casa, ¿verdad? Y que este programa se puede cerrar porque ya, todo el mundo entendió. Eso siempre, o sea, siempre van a haber grupos vulnerables, siempre van a haber nuevas circunstancias, eso siempre va a ser así. Eso no quiere decir que no tenemos que estar siempre trabajando y luchando para defender, promover los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo eterno, es un trabajo duro, hay mucha resistencia de muchos espacios a nivel global. Sí. Y me parece realmente muy importante que República Dominicana tenga este compromiso, tenga instituciones como esta, que son un referente regional, ¿verdad? Y programas como este que tratan de hacer esa conexión con la población para que la gente reflexione sobre la importancia de estos temas. Entonces, mirando hacia adelante, para volver a su pregunta, nosotros vamos a seguir, o sea, Naciones Unidas está en el país para apoyar al Estado y a la población dominicana a cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible relacionados, obviamente, todos a los derechos humanos.
Y eso siempre va a ser así, nuestro compromiso va a ser constante, ¿no? Nosotros estamos aquí para apoyar, no estamos aquí para criticar, no estamos aquí para influenciar indebidamente, estamos aquí para decir, ok, ¿cuáles son sus prioridades y cómo nosotros ¿Y en qué podemos estar acompañándonos? Exacto. Lo que ustedes ya no nos necesitan, excelente, y donde todavía hay necesidad de un apoyo, un acompañamiento, una asistencia técnica, una formación, expertos internacionales, ahí vamos a estar nosotros. A nivel educativo han hecho un aporte sustancial en todos los órdenes. Ahora, desde hace más de 30 años, con las universidades, ¿verdad? Y ahora siguen también con el apoyando. sector de formación, con el sector de salud, o sea, sí, y los temas van variando, ¿no? Eso es lo interesante, no solo en derechos humanos, que es un trabajo eterno, pero les doy un ejemplo de la salud. Aquí en el país, es uno de los países del mundo que está encaminado en buena hora a reducir el hambre a cero. Eso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hambre cero. Y República Dominicana es uno de un grupo limitado de países que está en camino, que si todo sigue bien como está ahora, van a lograr para el 2030, inclusive un par de años antes, hambre cero, que quiere decir que nadie en ese país va a morir de hambre. Sin embargo, al mismo tiempo que eso está pasando, que es altamente positivo, estamos viendo que está creciendo la incidencia de sobrepeso y obesidad, que es un problema de salud pública muy importante. Entonces, o sea, vemos progreso en un tema muy relacionado, ¿no? Cero hambre, pero de repente tenemos un problema que se está empezando a agravar de sobrepeso y obesidad. Entonces, el enfoque de Naciones Unidas en tema salud ya no es que hay malnutrición, hay sobrealimentación, hay problemas de dieta, hay que buscar. Entonces, es otro apoyo técnico, pero sigue siendo un área donde podemos apoyar, porque no es el primer país que enfrenta esos desafíos y no va a ser el último, ¿verdad? Entonces, es un trabajo donde ojalá algún día podamos cerrar las oficinas y decir, ok, ya no nos necesitan, nos vamos. Pero hay necesidades, ¿verdad? Y nuestro desafío como Naciones Unidas es siempre ser relevantes, siempre traer valor agregado. Entonces, siempre estar viendo y en discusión con el gobierno dónde nos necesitan, dónde podemos apoyarlos para que ustedes logren esa visión de un país resiliente, sostenible, durable, etcétera, ¿verdad? Sí, señora Julia Sánchez, me consta por las acciones que conozco de la Organización de las Naciones Unidas que usted coordina, y me consta también porque este es nuestro segundo encuentro. Ya usted estuvo con nosotros en un encuentro de apoyo a nuestra universidad y a nuestra escuela de derechos humanos aquí en la Universidad UNADE. Todas esas actividades que ustedes hacen que son de apoyo, pero justamente ya muy cerca, en unos días, vamos a tener esta gran celebración el día 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. En esa fase, ¿verdad?, en la que estamos y con todo el apoyo que ustedes han estado brindando, ¿cuáles otras actividades está realizando la oficina aquí en República Dominicana en favor de nuestro país para seguir apoyando, difundiendo, como estamos haciendo ahora a través de radio y de la multimedia, las actividades de la Oficina de las Naciones Unidas en la República Dominicana? Gracias. Quizás comentarles que en octubre y noviembre, por el 80 aniversario de Naciones Unidas, tuvimos algunas actividades que estuvimos probando por primera vez y que hemos quedado bastante satisfechos y pensamos continuar en el futuro, que fueron, por ejemplo, abrir las oficinas de Naciones Unidas, justamente, sobre todo, enfocándonos en estudiantes, y ahí les dejo la invitación de que si hay estudiantes que quieren venir a conocer, entender qué hace Naciones Unidas, hablar con el staff, pasearse en la oficina, ver las diferentes agencias, eso es algo que tuvo muchísimo éxito. Hemos tenido, creo, 6 o 7, y estamos pensando que quizás el próximo año vamos a organizar un par de días al año donde vamos a invitar que vengan muchos grupos para que podamos abrir la casa. Entonces, eso es una actividad para que se conozca el detalle de los tipos de proyectos, actividades, etc. Tuvimos una feria también, una feria ONU, primera vez que hacíamos eso, donde eso era dirigido realmente a los niños, a los jóvenes, con actividades interactivas también para que la gente tuviera un gusto, ¿verdad? Participando en una actividad, subiéndose en una yola, viendo unos videos de 3 dimensiones, para que entendieran el trabajo de Naciones Unidas. Entonces, eso fue otra actividad muy interesante.
y hemos tenido un panel al que hicimos referencia antes sobre el multilateralismo y el futuro con el MIREX, donde diferentes personas hablaron tanto de lo que el multilateralismo trae a la República Dominicana y lo que la República Dominicana contribuye también al mundo, ¿verdad? Entonces, esas son actividades que vamos a seguir haciendo. En relación al 10 de diciembre, que ya se viene, importante para nosotros va a ser recalcar en ese día el trabajo colaborativo con organizaciones, universidades y otros, y con los diferentes colegas expertos en Naciones Unidas de formaciones, ¿no? Certificados, diplomados, hemos estado haciendo varios, hemos concluido, vamos a concluir el 10, justamente va a ser la graduación de un diplomado con comunicadores, periodistas, estudiantes de periodismo, comunicación, para que puedan hablar de temas de desarrollo de derechos humanos, justamente en el contexto de este ataque del que hablábamos. Sí, sí, que justamente es una debilidad, porque, perdóneme, muchos periodistas y comunicadores hablan en los medios sin conocer realmente el tema de derechos humanos. Exacto. Y podrían estar cometiendo el pecado de estar diciendo una cosa cuando un policía debe tomar una acción, cuando un militar, cuando no. Y entonces ese mismo desconocimiento que de algunos representantes de los medios de comunicación de nuestro país, esa falencia que tenemos, yo creo que viene muy bien. Es muy importante. Sí, el rol precisamente también. Es un rol muy importante. Exactamente. Y también vamos a estar marcando el inicio de otra iniciativa de educación y de difusión de los principios de derechos humanos con la Cámara de Diputados. Vamos a estar colaborando con ellos y con universidades, y esperamos invitarlos a ustedes también a que se sumen a eso, a las órdenes, para tener ese diálogo con los diputados, que también son los que deciden las leyes de este país, y necesitamos que ellos tengan un profundo y sólido entendimiento de cómo los derechos humanos son el trasfondo de todo el trabajo que ellos hacen legislativo, ¿verdad? Claro, claro. Cuente con nosotros, señora Julia, y la ONU. Aquí tenemos el Consejo Latinoamericano de Derechos Humanos, y esta escuela reconocida a nivel también, yo diría que ya en Latinoamérica y en el mundo, por la importancia de la educación, del impacto con el que he tenido. A usted, señora Julia Sánchez, a nuestros amigos y compañeros, a la multimedia que nos sigue cada sábado, agradecerles su tiempo. El tiempo ha pasado rápido, ¿eh? Ha pasado rápido, pero qué interesante. Muchas gracias. Para todas, para todos, a usted, agradecidos en nombre de la escuela, del señor rector, del señor director y naturalmente del señor ministro, que es su amigo, ¿verdad? A todas y todos, un buen fin de semana. Gran persona del coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, queremos hacer la entrega de este humilde certificado por su participación en nuestro programa La Voz de los Derechos Humanos. Aquí, así que esperamos que lo reciba. Es mi primer certificado. ¿Cómo? Ahí a mi pared, al lado de la foto del secretario general. Wow, gracias. Qué bueno, así que esperamos que sea de su agrado y que, ¿verdad? Gracias, qué alegre, qué simpáticos, son muy amables. Muchas gracias. Fuera de un nombre